Conferencia invitada del día de hoy, que estará a cargo de Pablo Minini. Pablo Minini recibió su título de grado y su doctorado en la Universidad de Buenos Aires. Entre los años 2004 y 2012 fue postdoc y luego científico en el National Center for Atmospheric Research en Boulder, Estados Unidos. Desde 2007 es investigador del CONICET y profesor en el Departamento de Física de la Universidad de Buenos Aires, donde fue director del departamento entre los años 2011 y 2015. Coordina el Sistema Nacional de Cómputo de Alto Desempeño y asesoró al Servicio Meteorológico Nacional en la adquisición de supercomputadoras para el pronóstico y la investigación. Actualmente es director del Instituto de Física Interdisciplinaria y Aplicada, un instituto compartido entre el CONICET y la UBA. Recibió el premio Jusey en 2010 y el premio ICTP UNESCO en 2012. Trabaja en el estudio numérico y teórico de flujos turbulentos con aplicaciones en geofísica y ciencias atmosféricas. El título de su charla es Inteligencia Artificial y Computación de Alto Rendimiento en el Modelado de Flujos Geofísicos. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, les cuento un poco la estructura de la charla y párenme. ¿Me escuchan bien? ¿Más cerca? Ok. Bien, perfecto. Entonces ahí me escuchan. Bueno, les cuento un poco la estructura de la charla. Párenme en cualquier momento si tienen dudas. Está pensado un poco, tiene dos planos la charla. Por un lado les voy a contar dónde estamos hoy regionalmente en lo que tiene que ver con supercómputo y capacidad en infraestructura para hacer inteligencia artificial. Y por el otro lado les voy a contar algunas cosas que hacemos nosotros en nuestro grupo que un poco están motivadas con una visión de cómo mezclar algunos estudios tradicionales con las aplicaciones de inteligencia artificial. Hay un montón de hype con inteligencia artificial. Yo no quiero caminar, últimamente es muy difícil caminar por las avenidas del medio, pero quiero un poco caminar la avenida del medio. No les voy a vender ni que la inteligencia artificial va a solucionar todos los problemas, ni que hay que detestar a la inteligencia artificial. Siempre es mala idea en ciencia detestar últimas tecnologías, porque en general con las últimas tecnologías vienen ideas nuevas, o a veces ideas viejas, pero formas nuevas de hacer cosas viejas. Y de eso voy a hablar un poco. Bien, entonces, sí, yo estoy en un instituto que hace varias cosas de geofísica, que están exactas en la UBA, donde también está el CIMA, y estamos dentro del departamento de física. Entonces, déjenme hacer algo arriesgado. Voy a empezar por el final de la charla. O sea, voy a empezar por el mensaje final y después voy a ir desandando esta charla. Eso que está ahí es Guairamuyu. Guairamuyu es la máquina que se usa para el pronóstico en el servicio meteorológico. Es una máquina, no puse el precio, pero la licitación internacional fue por $2,5 millones. ¿Sí? Y déjenme repasar un poco las especificaciones porque va a ser importante para entender dónde estamos parados ahora. Guairamuyu ocupa 5 racks y 4 racks para cooling. O sea, si ustedes miran y cuentan baldosas, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hay como 10 baldosas del data center ocupadas por esta máquina. Entre el cooling y todo lo que tiene que ver con cómputo, storage, o sea, almacenamiento y conectividad. Esta máquina se usa solo para pronóstico. Eso significa que cada 3 o 4 horas hace un pronóstico de ensamble. Se usa para varios procesos. Tiene 128 nodos, 4.096 cores, tiene procesadores de Intel, así que hacen una cosa rara con cómo cuentan los hilos. Pero quedémonos con los cores. Y tiene una capacidad nominal teórica máxima. Esto es agarrar y hacer la cuenta de cuánto puede cada procesador calcular por segundo y multiplicar pensando que todo funciona idealmente, de 370 teraflops, que ahora se van a dar cuenta por qué decido dividirlo por 1000, o sea, 0,4 petaflops, redondeando. Para que se den una idea, un petaflop es 10 a la 15 operaciones de punto flotante por segundo. O sea, sumas, restas, multiplicaciones,
doble precisión, 10 a la 15 por segundo. El consumo a pico de corriente es 91 kilovolts ampere. Piénsenlo, casi es kilowatts. ¿Sí? Y esto salió $2,5 millones. Con esto se hace un pronóstico para todo el país con una resolución de 4 kilómetros en el mejor de los casos y requiere esa cantidad de plata, este consumo eléctrico y esta superficie en el data center. Esta máquina está a 4 metros, es clementina, lo único que tiene peor que Wairamullo es el nombre. ¿Sí? Comparen el tamaño. O sea, esta máquina ocupa 4 racks, la mitad de superficie en el data center que Wairamullo. Cuando parece poco, uno dice, bueno, está bien, estamos ahorrando espacio, pero el costo del data center es carísimo. Esta máquina salió $5 millones, o sea, el doble que Wairamullo. La adaptación del data center para ubicarla salió $2,5 millones. Entonces, cuando ustedes piensan que uno se está ahorrando la mitad de espacio, esa mitad de espacio se cuenta en millones de dólares. ¿Sí? Y bien, tiene 4 racks, 86 nodos, la mitad de nodos, o sea, ocupa la mitad de espacio. La razón por la cual ocupa la mitad de espacio es porque tiene enfriamiento directo por agua. O sea, si miran acá, lo que ven son caños de agua que entran directamente a la máquina. No puse fotos, pero entran mangueras adentro de cada nodo. Las mangueras pasan por arriba de cada procesador y enfrían directamente. Eso significa enfriamiento directo. ¿Sí? O sea, hay una manguera que pasa, toca todas las memorias y remueve agua. No hay, si se fijan, no hay ningún INRO, o sea, acá no hay ningún aire acondicionado. Bien, tiene 4 racks, 86 nodos, la mitad de los nodos que Wairamullo, 5.120 cores. Que esos dan más o menos lo mismo que Wairamullo. O sea, la tecnología en los 3-4 años que pasaron desde que se compró Wairamullo no cambió tanto. Así que uno pone más o menos la misma cantidad de procesadores, obtiene más o menos la misma cantidad de operaciones de punto flotante por segundo por la plata que uno puso. Y tiene solo, esto igual para la Argentina es un montón, pero tiene solo 296 GPUs. Esas 296 GPUs dan, acá está, dan un pico teórico de cálculo de 12 petaflops. ¿Sí? O sea, comparen este número con este o con el de Wairamullo. Estamos hablando de un factor 20, redondeando un poquito. ¿Sí? Esta máquina vale la pena hacer algo un poco más serio que simplemente quedarse con el pico teórico y uno puede medir la performance real. O sea, ponerla a hacer aplicaciones de cálculo real y medir en serio cuántas operaciones de punto flotante puede hacer. Esa es la diferencia entre lo que se llama Rmax, que es el máximo teórico, y Rpeak, que es el pico real de operaciones de punto flotante que uno puede medir. Y típicamente uno obtiene la mitad o un poco menos. Esta máquina le medimos 5,4 petaflops. Eso pone a esta máquina entre las 200 supercomputadoras más grandes del mundo. ¿Sí? El otro punto es, esta máquina tiene un consumo eléctrico de 277 kilovolts ampere. O sea, si lo comparan con el consumo de Wairamullo, esta máquina consume 3 veces más electricidad. Entonces, para repasar, esta máquina costó $5 millones. Entonces, esta máquina costó solo el doble. Déjenme empezar de nuevo. Esta máquina es 20 veces más rápida. Y costó solo el doble, ocupa la mitad de espacio, siendo 20 veces más rápido, o sea, permitiendo hacer 20 veces más cosas, consume solo 3 veces más electricidad, lo cual significa que por tarea es mucho más barata en costo de la factura eléctrica, pero no se puede usar para meteorología.
¿Sí? Y ese va a ser el mensaje principal de esta charla. La razón por la cual no se puede usar no es porque se le haya encanutado a alguien. O sea, la razón por la que no se puede usar es porque el área decidió que las GPUs eran una fantasía que no valía la pena perseguir y que eventualmente la humanidad se iba a dar cuenta que usar placas que otorgan mucha más capacidad de cálculo, pero que son un poco más difíciles de programar, la gente se iba a dar cuenta que era una entelequia y todos iban a volver a los procesadores. Y eso no pasó. ¿Sí? Y parte de lo que pasa, entonces acá hay un mensaje que por eso les dije que voy a empezar por el final de la charla. Desde mi punto de vista, parte de lo que está pasando con IA y con cálculo en el área de la dinámica de flujos geofísicos, el pronóstico numérico y demás, tiene que ver con esto. De paso, acá hay otra moraleja para la inteligencia artificial, que es cuando aparece una nueva tecnología, uno tiene que adaptarse, porque si no, todo el resto se adapta y uno es el que se quedó atrás. ¿Sí? Entonces, les cuento un poco algunas cosas buenas y otras malas. El servicio meteorológico tiene 10% de las horas de cálculo. Esta máquina es solo para investigación y parte de la idea es aprovechar estas nuevas tecnologías para modernizar el tipo de cosas que se hacen. El servicio meteorológico tiene acceso al 10% de las horas de esta máquina para hacer investigación y desarrollo. El problema es que los modelos de pronóstico corren en CPUs. ¿Sí? Y la mayoría, no solo los modelos de pronóstico, la mayoría de los modelos numéricos corren en CPUs, salvo el pronóstico numérico por inteligencia artificial, que corre en una GPU. Y eso tiene sus ventajas y sus desventajas, que ahora les voy a contar. Pero entonces, esta máquina está, y es un poco como una historia de dos ciudades, en el sentido de Dickens. Hay algo para aprender acá respecto de qué pasa cuando aparecen nuevas tecnologías y un área se adapta o no. Esto, les cuento, no es una crítica a la situación del área en la Argentina. Esto pasó en todo el mundo. O sea, los códigos de NCAR, los códigos de NOAA corren en CPUs. ¿Sí? Y si ustedes miran la diferencia de capacidad de cálculo, estamos llegando a un punto en el cual el costo de querer hacer un pronóstico mejor para un servicio meteorológico se vuelve ridículamente alto. O sea, comprar una máquina con esta potencia solo en CPUs requiere 20 veces más espacio de data center, que como les decía se mide en millones de dólares, requiere 40 o 50 veces más consumo eléctrico y es inviable. Bien. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos en la inteligencia artificial está apareciendo brutalmente y a una velocidad asombrosa en todas las áreas. ¿Sí? Y probablemente todos ustedes vieron, hay un trabajo de hace 2 años en Science, en el cual está involucrado Google, en el cual directamente están haciendo pronóstico numérico solo basado en inteligencia artificial. Y hay un par de detalles que a mí me gustaría, no voy a hablar mucho de esto, pero me gustaría remarcar porque acá es donde empieza el hype y acá es donde hay que tener cuidado y hace un rato les hablaba bien y ahora hay que hacer algunas críticas. Bien, si ustedes miran este trabajo que es muy muy bonito, lo que hicieron fue entrenar una red para hacer pronóstico. Hacen pronóstico global a 15 días. El código está disponible en forma pública, con pesos y hasta con dataset para entrenarlo. Van a la página de Google y se lo pueden bajar. Una cosa muy interesante es que el pronóstico hecho con IA es hasta 100 veces más rápido que el pronóstico con modelos tradicionales. Hay comparaciones con CAM, con modelos de circulación global. Es brutal la velocidad. Eso tiene que ver, y acá quiero hacer el primer warning, eso tiene que ver con un lado, con propiedades que tiene las técnicas de Machine Learning, pero con el otro, con que esto se ejecuta sobre una GPU
y los modelos tradicionales no. Entonces, estamos comparando un Fórmula 1 contra una carreta. ¿Sí? Aseguran tener una ventana de predictibilidad de 15 días, con errores bastante razonables. De hecho, ellos aseguran que los errores son mejores que cualquier modelo de circulación. Y hay algunos papers sobre los cuales, desde mi punto de vista, hay que tener bastante cuidado, que aseguran tener ventanas de predictibilidad de 30, 45 días. Y ventanas ridículas. Ahí el truco importante es que en realidad no están comparando contra observaciones reales, están comparando contra reanálisis. Entonces, datos perfectos y ver qué le pasa al modelo de reanálisis es otra historia. Y acá viene el punto en el cual me parece que hay que empezar a repensar algunas cosas. Una cosa que quedó un poco enterrada en todo el hype de este tipo de pronósticos, de modelos, es que esto se entrena con modelos. O sea, hay un rol para los modelos tradicionales, esto se entrena con eras. Y si no hay datos de modelos, no hay pronóstico por inteligencia artificial. Y el otro detalle es, tiene muy buena performance, pero empezaron a aparecer papers que marcan que para eventos muy extremos y con muy poca estadística, son peores. Y es entendible por qué. Entonces voy a tratar de explicarles mi visión de qué hace la inteligencia artificial con un problema del siglo XV. Movimiento planetario. ¿Sí? Probablemente este sea el primer ejemplo que tenemos como humanidad de ciencia data-driven versus ciencia tradicional, o lo que nosotros ahora consideramos ciencia tradicional, pero que no era en su momento. No sé si ustedes saben, pero existía antes de que conociésemos cómo funciona el sistema solar y antes de que conociésemos la teoría de la gravitación de Newton, existía un modelo para el movimiento planetario que se llamaba el movimiento de las esferas celestes, que viene desde la época de Aristóteles, pero Ptolomeo hizo un montón para ponerlo en bases matemáticas bastante sólidas. La idea es, cuando uno mira los planetas en el cielo, uno ve que de golpe tienen movimiento retrógrado, eso le da de comer a mucha gente y no voy a opinar, pero uno ve a la noche a los planetas en general moverse en una dirección en el firmamento y a veces van para atrás y vuelven a avanzar. Lo que hizo la gente para tratar de modelar ese movimiento es pensar que todos los planetas giran alrededor de la Tierra, pero en realidad lo que gira alrededor de la Tierra en órbitas circulares es un punto, y los planetas en realidad están engarzados a otra esfera que gira con otra velocidad. Entonces lo que uno tiene es un movimiento de este tipo. Y ajustando el radio y en la velocidad de rotación de cada una de las esferas concéntricas, uno puede describir el movimiento de todos los planetas muy precisamente. O sea, uno puede agarrar con el movimiento de las esferas celestes, con el modelo de las esferas celestes, la gente podía predecir dónde iban a estar los planetas en el firmamento siglos después. ¿Sí? Este modelo, además de que funciona, si uno lo único que quiere es el resultado, es en el sentido de la inteligencia artificial generalizable. Si descubro un nuevo planeta, solo necesito suficiente cantidad de puntos de la trayectoria para poder predecir la nueva trayectoria dentro de 300 años. Una vez que uno entiende qué es lo que pasa en el sistema, uno solo necesita 3 parámetros: la masa del Sol, la masa de la Tierra y las condiciones iniciales. Entonces, no está mal tener modelos data-driven, pero hay que tener en cuenta que cuando uno quiere entender por qué fallan, quiere mejorarlos, uno necesita tener un modelo del universo. ¿Sí? Entonces, un poco para resumir, la inteligencia artificial está acá para quedarse, va a cambiar la forma en la que hacemos un montón de cosas, es práctica, pero al mismo tiempo está bueno no subirse al hype. Hay que encontrar aplicaciones
en las que un approach que sea data-driven esté bien justificado, hay un montón de problemas desde asimilación de datos, parametrizaciones, que al final del día uno está ajustando parámetros para mejorar cómo funciona un modelo, y hay un montón de cosas en inteligencia artificial que ya están pasando, hay un montón de grupos en todo el mundo haciéndolos, que está buenísimo. Si uno tiene que resolver el problema de encontrar la órbita de los planetas, no está mal encontrar parámetros y ver cómo ajustarlas. Pero al mismo tiempo tenemos que seguir construyendo modelos que nos permitan mejorar los datos disponibles. Eso significa básicamente mover a los modelos a los lugares donde la inteligencia artificial no va a poder trabajar, y si no generamos los datos no vamos a poder mejorar los modelos de inteligencia artificial. Hay un montón de fuertes de incerteza, pero yo voy a hablar de dos que me divierten a mí y aparte son importantes. Una es la turbulencia, la otra son los cambios de fase, la formación de nubes, todos saben, no tengo que decirlo yo, es un problema enorme en lo que tiene que ver con cuantificación de cambio climático. Así que ahora lo que voy a hacer es pasar a mostrarles algunas cosas que venimos haciendo en nuestro grupo, pero la idea siempre es motivar en un aspecto más general. Tenemos que identificar en qué direcciones hay problemas básicos en los cuales podemos responder preguntas que se puedan combinar con las técnicas más nuevas que están apareciendo. Y por otro lado, este llamado para todos los que hacen modelado numérico, tenemos que empezar a migrar las herramientas. No es solo un problema de IA, tenemos que también migrarlo al nuevo hardware disponible, porque si no estamos perdiendo capacidad de cálculo en factores 20. ¿Sí? Bien, entonces, un rápido repaso de por qué la turbulencia nos va a importar en este tipo de problemas. La turbulencia es un fenómeno que ustedes saben, es ubicuo en la naturaleza, controla un montón el mezclado, en buena medida es responsable de la generación de la sensibilidad a las condiciones iniciales, algo que a veces la gente se olvida. El paper famoso de Lorenz de ventana de predictibilidad de 15 días es un paper de turbulencia. Lo que hizo Lorenz fue considerar un flujo que tiene un espectro turbulento y preguntarse cuál es la ventana de predictibilidad, y la ventana de predictibilidad termina siendo el tiempo de correlación de los remolinos en cada escala. Esos son los 15 días. Entonces, controla la sensibilidad a las condiciones iniciales, controla muchísimo cómo se propagan los errores en el pronóstico, tiene que ver con la formación de estructuras coherentes, que también tiene que ver con un montón de fenómenos que controlan la propagación de errores como el bloqueo, controla la mezcla y el transporte de material particulado, y también está asociado a la emergencia de eventos extremos. Usualmente la turbulencia la gente se lo imagina así. Esto que ven acá, estos son dos fotos del mismo flujo. Eso es un flujo medio pasando. Acá hay una esfera rígida, lo que ven atrás es el flujo marcado por trazadores detrás del flujo. Esta es una foto re vieja, pero que a mí me gusta mucho porque muestra, a veces la gente se pregunta cómo uno pone la turbulencia, y es el mismo flujo, sacado con un tiempo de exposición muy largo y un tiempo de exposición muy corto. Entonces lo que se ve acá es el flujo medio y el mezclado que genera la turbulencia, que uno pone como una parametrización o un modelo de subgrillas, Magorinsky, uno le da manija a la disipación y listo. Pero la realidad es que si uno mira en detalle el flujo tiene un montón de estructura. Y esta estructura fina es la que uno necesita capturar si uno quiere empezar a mejorar los modelos en escalas cada vez más chicas. Este es un desafío que a mí me divierte un montón, así que les voy a contar un poco de eso. Bien, entonces, la idea esta de cómo se generan este tipo de flujos, hay un picture que de paso nació en la meteorología. Richardson en 1930 estaba tratando de hacer pronósticos numéricos, un delirante hermoso. No sé si ustedes alguna vez tuvieron la suerte, él escribió un libro sobre pronóstico numérico antes de la existencia de la computadora, antes de la Segunda Guerra Mundial, y al final propone construir un edificio con un montón de gente calculando en paralelo para poder hacer un pronóstico, ¿sí? Bien, y Richardson se dio cuenta que la turbulencia era un problema, y Richardson genera una idea genial con un poema que dice: grandes remolinos generan remolinos más pequeños, y así hasta el infinito, afanándose, un poema de Swift,
Y un poco esa es la idea. La idea es uno tiene, esto es energía en función de número de onda, uno tiene inyección en la circulación de gran escala o por convección en alguna escala. Los remolinos en una escala se parten en remolinos más chicos, eso genera el flujo desordenado que termina transfiriendo la energía a escalas muy pequeñas donde la fricción la disipa. Típicamente en la atmósfera estamos hablando de decenas de centímetros. Y ese es uno de los problemas. El problema es la separación de escalas entre la escala planetaria y las decenas de centímetros. Richardson, está acá, Lorentz fue el que toma esta idea para calcular, no con el atractor de Lorentz, quiero aclarar esto porque muchas veces se dice y está mal, no con la mariposa, sino con este espectro. Ed Lorentz calcula la ventana de 15 días. Bien, ahora les voy a decir algo que en otros contextos a veces es difícil de explicar, pero ustedes, este es un ámbito en el cual ustedes tienen muchísimo más claro que yo esto. En el fondo, uno no quiere predecir el estado del sistema, ¿no? Porque uno tiene un montón de fluctuaciones, uno tiene viento con un montón de eventos extremos. Lo que uno quiere más que saber exactamente cuánto vale el estado del sistema mañana o pasado, uno quiere cuantificar la probabilidad de que algo pase mañana. Y la forma en la que lo hacemos hoy es con fuerza bruta. Hacemos un ensamble. Hacemos un montón de simulaciones con pequeños cambios en las condiciones iniciales y vemos cuál es la distribución final. Realmente lo que quisiéramos es tener una teoría directamente para la evolución de las probabilidades. Eso a la hora de hacer cálculo y hacer pronóstico ahorraría muchísimo nuestro costo computacional. No tenemos esta teoría. Una cosa interesante es que hay un montón de cosas en inteligencia artificial que se conectan con esto. El problema es que, de nuevo, es un poco caja negra, pero la forma en la cual el Machine Learning trabaja tiene que ver con esto. Y eso es una de las razones por las cuales hay un montón de gente que está haciendo ensambles vía Machine Learning y anda bastante bien. Pero es algo que quiero que tengan en mente. Entonces, relacionado con esto, les cuento ahora voy a ir rápido por 3 aplicaciones ya de nuestro grupo, pero les voy a contar una directamente asociada con Machine Learning. Un tema en el cual yo tengo la impresión de que hay muchas chances de hacer Machine Learning, no al nivel de caja negra, sino entendiendo un poco mejor cómo funciona. Y usar Machine Learning para mejorar cosas que se vienen haciendo es en asimilación de datos. ¿Sí? O sea, asimilación de datos, todos ustedes lo saben, es muy importante. De nuevo, tiene que ver con este problema de la predictibilidad, tiene que ver con el problema de que tenemos datos imperfectos, no conocemos el estado exacto de la atmósfera hoy. Reemplazamos eso por ir asimilando datos a lo largo del tiempo, de alguna forma, o sea, ir corrigiendo la situación o el estado numérico de nuestro modelo hasta que se acerca lo más que podemos a la realidad. Y eso, si alguno de ustedes ha trabajado en este tema, sabe que es un trabajo complejo y tedioso que depende de las ecuaciones. Hay formas variacionales, hay diferentes formas de hacer esto, pero todas tienen su diferente nivel de complejidad. Machine Learning realmente se adapta muy bien a este problema, muy, muy bien. Entonces, ahora les voy a... Pero al mismo tiempo, a mí lo que me gusta hacer, más que implementarlo y decir, uy, es 3% menor el error, es entender, ahora se puso de moda en economía hablar de los fundamentals, entender los aspectos fundamentales del problema. Entonces, lo que hicimos fue tomar un experimento en el cual teníamos control y convertirlo en un problema de pronóstico. Entonces, lo que ven acá es un túnel de viento, un esquema de un túnel de viento. A diferencia de los túneles de vientos que se usan, por ejemplo, para calibrar anemómetros, acá queremos generar turbulencia, entonces hay una grilla al principio que lo que hace es desordenar el flujo, y entonces uno genera un estado para el sistema y ese, básicamente, a medida que el aire va aguas abajo,
uno ve el decaimiento de ese flujo en el tiempo. Y lo que uno quisiera es, partiendo de la condición inicial del flujo acá, pronosticar cuál es el flujo, o sea, cuál es el viento, un tiempo posterior. Un tiempo posterior es lo mismo que decir una distancia aguas abajo. ¿Sí? Bien, ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que uno no puede medir el flujo sin errores, en 3 dimensiones, las 3 componentes de la velocidad acá. Entonces lo que uno tiene es una medida imperfecta, por ejemplo, de la velocidad cuadrática media, o de momentos de la velocidad, o un perfil medio de la velocidad que genera esta grilla muy cerca de la fuente, y uno lo que quiere hacer es conocer propiedades también estadísticas, porque lo que uno quiere conocer es valores medios del viento aguas abajo. ¿Sí? Este es un problema clásico de asimilación. Uno tiene datos imperfectos acá y uno intenta hacer un pronóstico de lo que va a tener acá, teniendo en cuenta que uno no tiene una condición inicial en el sentido estricto para agarrar y meterla en el modelo. Entonces, en lugar de hacer asimilación tradicional, lo que hicimos fue usar redes neuronales informadas por la física, porque también queremos tener cierto control de cómo funciona esto. Entonces, lo que uno hace es, uno arma una red neuronal, pero esa red neuronal tiene los pesos tradicionales, la función de peso tradicional es agarrar y decir, quiero que mi campo de velocidades esté lo más cerca posible de lo que medí. O sea, minimizar el error en, si quieren, la condición inicial. Pero eso le agregamos una función de peso que son las ecuaciones del sistema. O sea, queremos no solo acercarnos, y acá es donde esto se empieza a hacer asimilación. No solo queremos pasar por los puntos que se midieron, sino que queremos que la reconstrucción de toda la velocidad inicial sea compatible con las ecuaciones del sistema, por ejemplo, que el flujo sea incompresible, en este caso simplemente la ecuación de Navier-Stokes, y después uno además puede agregar más información, como uno haría en asimilación, y por ejemplo, acá tenemos 2 opciones. Podemos pedir que el perfil medio del campo de velocidades inicial se acerque a un perfil medio medido, o podemos pedir que la velocidad cuadrática media, el momento, la dispersión de la velocidad y momentos de orden n sean compatibles con lo que uno mide. ¿Se dan cuenta? O sea, además de imponer los valores medidos, uno puede empezar a imponer que las condiciones iniciales satisfagan ciertas propiedades estadísticas, ya sea porque uno las midió o porque uno sabe que la física del problema tiene que cumplirlas. Y la red neuronal genera condiciones iniciales que uno puede, o sea, genera cosas muy, muy gruesas que uno puede rescalar para tener diferentes condiciones iniciales y a partir de ahí hacer una predicción de ensamble tradicional. Y esto anda muy bien, o sea, uno después lo compara con lo que se mide en el túnel de viento y anda muy, muy bien. Entonces este es un ejemplo en el cual uno de golpe combina una herramienta nueva con cosas viejas, es como en un casamiento, y aparecen niños después. ¿Sí? Bien. Yo no les conté, lo voy a decir muy, muy rápido, pero estas simulaciones y las que les voy a mostrar después las hacemos con un código que mantenemos nosotros y gente que en su momento estaban en NCAR, ahora están en NOAA, así que es un código específicamente para turbulencia geofísica que mantenemos en la Universidad de Buenos Aires y en NOAA, que está validado contra experimentos, hacemos transporte de material particulado, podemos hacer convección, podemos hacer un montón de problemas atmosféricos. Es público el código y si a alguien le interesa usarlo, nos contacta, lo puede bajar, pero nos contacta. Está más pensado para problemas de turbulencia en contextos geofísicos, pero estamos muy contentos con el código, porque nos permite hacer este tipo de cosas. Entonces ahora les voy a contar más del lado de high performance, cosas en las cuales acá no estamos usando inteligencia artificial, pero yo creo que este es el tipo de problemas que tenemos que resolver para que la inteligencia artificial no aprenda simplemente los fenómenos truncados que tenemos en los modelos actuales. Esto que ven acá son 3 millones de partículas, la simulación tiene 12, en una erupción volcánica. No hay ningún modelo de subgrilla acá y las partículas tienen toda la física de las partículas. Esto además
esta simulación en particular tiene humedad, tiene cambios de fase, tiene un montón de cosas. La resolución espacial, la caja tiene como 100 y pico de kilómetros, la resolución espacial es 130 metros. Y ahora les voy a contar por qué hay cosas nuevas acá, pero esto nació, estábamos estudiando una erupción que es la de Unga Tonga Ha'apai, una erupción que tiene un montón de cosas interesantes y es un lindo evento extremo en el cual hoy la inteligencia artificial seguro fallaría, ahora les cuento por qué. Pero es un volcán sumergido, fue una erupción brutal que puso material donde nunca debería estar. Llevó una cantidad de agua y de material particulado a la estratosfera a alturas totalmente delirantes y generó una tormenta con forma de anillo, ahora les voy a mostrar los datos, de Vaisala, en la cual llegaron a haber 600 descargas eléctricas por minuto. ¿Sí? Esto que ven acá es la expansión de la nube y lo que ven en violeta son descargas eléctricas medidas por Vaisala. Y si se fijan, aparece esta estructura granular y eso fue lo que nos preguntamos cómo se genera. Y los modelos tradicionales lo que decían es, estos son ondas de gravedad. Y no pueden ser ondas de gravedad. O sea, ahora les cuento por qué. Pero bueno, esto es lo mismo, esto es la expansión del anillo y esto es un poco mejor. Acá lo que ven es con intensidad de la descarga eléctrica, número por kilómetros cuadrados por minuto. Fíjense que aparece un anillo que se expande casi linealmente en el tiempo. Esto es simplemente la posición radial. Entonces, básicamente, un punto acá significa, piensen que esto tiene simetría de rotación alrededor de este eje. Se expande el anillo, después desaparece, pero después se expande y sobrevive un anillo más o menos en los 50 kilómetros. Y después va decayendo, sobrevive por media hora. Esto es una tormenta anular, 400 descargas por... Sí, en este caso, sí, 400 descargas por minuto, porque estamos casi en el máximo. Y después vuelve a aparecer un anillo mucho más chiquito, de más o menos 10-20 kilómetros. Y hablando con geólogos, yo les dije, esto es turbulencia y hay que resolverla en microescala. Entonces esto lo publicamos en Communications hace un par de años. Empezamos con un modelo de atmósfera seca, resolución de 130 metros. Entonces una atmósfera estratificada con una densidad o una temperatura potencial, una ecuación de movimiento para las partículas con inercia y con gravedad. O sea, son partículas, no son trazadores. Lo que ven acá esto es vorticidad en la nube volcánica. Lo que ven acá son partículas. Esto es hielo suspendido. Y estos son partículas de dos tamaños diferentes. Y si se fijan, hay una acumulación de partículas. Hay un anillo de dos tipos de partículas de tamaños diferentes. Y el anillo tiene más o menos un radio de 50 kilómetros. Y lo que está pasando, no voy a entrar en los detalles, es que se genera un anillo de muchísima turbulencia y la turbulencia captura las partículas y quedan atrapadas en un anillo de vorticidad. Eso aumenta muchísimo las colisiones y es muy importante que partículas de diferente tamaño se acumulen en el mismo lugar porque lo que controla la electrificación son las colisiones cruzadas entre partículas de diferentes tamaños. El fenómeno es un fenómeno que se llama clustering de partículas inducido por turbulencia, tiene que ver con el acoplamiento de la turbulencia con la inercia de las partículas. Esto ningún modelo hoy lo captura porque lo que hacen es difusión homogénea de trazadores. Entonces, si uno entrena una inteligencia artificial, no puede generar cosas de la nada. Bien, entonces, y fíjense acá estos son los datos observacionales y esta es la reconstrucción nuestra de dónde ocurren las colisiones y básicamente para mostrar que se forma un anillo. Y déjenme mostrarles algo bastante divertido que estamos haciendo ahora antes de ir al último problemita, también que tiene que ver con eventos extremos que no están en los datasets. Como les decía, esta erupción, desde que hay registro grabado, no hay ninguna erupción que haya hecho algo como esto. Esto es humedad relativa y esto es el mixing ratio de agua. En función de la altura, esto es un radiosondeo, justo antes y 12 horas después de la erupción.
y fíjense que a alturas de 20-25 kilómetros, esta erupción puso agua donde no debería haber agua. ¿Sí? O sea, donde la atmósfera es tradicionalmente modelada como seca, esta erupción metió agua en cantidades ridículas. Entonces, lo que hicimos después es agarrar ahora un modelo con cambios de fase. O sea, ahora tenemos una fase saturada, una fase no saturada, tenemos toda la termodinámica del vapor de agua, de nuevo las partículas, y pasan cosas súper divertidas que también nadie se esperaba. Estas son simulaciones con la atmósfera crecientemente saturada, pero la fuente volcánica seca. Y estas son simulaciones con la atmósfera crecientemente más saturada, pero con la fuente cada vez más húmeda. Como primero que los volcanes siempre inyectan humedad, pero como parte de este un volcán semisumergido, inyectó más humedad. Y una cosa interesante que es esperable desde la física del problema es cuanto más humedad hay, más alto llega la pluma. Y eso es porque el vapor de agua es más liviano, o sea, el agua, la parcela saturada es más liviana. Bien, y eso tiene un impacto en dónde se forma el anillo. Cuanto más humedad hay, el anillo está más localizado, más cerca. Así que nos parece que de paso podemos entender por qué la segunda erupción generó un anillo bastante más angosto. Bien, último tema, yendo al lado más de nuevo para el lado de HPC. Miren qué lindas las ondas de gravedad acá. Esto no es una imagen satelital, esto es una simulación con una resolución de 39 metros. Y el dominio no es 160 kilómetros, es 500 kilómetros. Lo que pasa es que es demasiado grande para que haga un render 3D de todo el dominio. Así que esto es un dominio de 500 kilómetros, 15 kilómetros en altura, con una resolución vertical y horizontal de 39 metros. Y lo que queríamos hacer en este problema es entender un fenómeno que en ciencia de la atmósfera está planteado desde los 50 y es muy difícil de cerrar, que es el tema de cuánto upscaling hay de la energía. O sea, cuántas de las excitaciones en escalas más pequeñas, en lugar de ir a escalas más chicas, van a escalas más grandes. Esto tiene un impacto, de nuevo, enorme en el tema de propagación de errores. Y es algo que, de nuevo, si los modelos no lo capturan, la IA tampoco puede hacer magia, porque es entrenada con los modelos. Así que bueno, el primero que empezó, las ideas teóricas de que debería haber cierto upscaling vienen de la época de Krajnan primero, Charney en 1971, que se dio cuenta que en las ecuaciones cuasigeostróficas hay un proceso de autoorganización. Y déjenme ir directo. Entonces, acá, por una cuestión, esta simulación, no les puedo decir cuánto salió, porque nos quemamos 70 millones de horas, 80 millones de horas de cálculo en una supercomputadora. Usamos algo así como 40.000 cores. Ahí es donde, de nuevo, hago mea culpa también. Todos tenemos que actualizarnos y empezar a usar más GPUs. Había hecho la cuenta, si uno le tuviera que pagar a Amazon Web Services la hora de cómputo, esta simulación costó casi $1,5 millones. No la pagué yo. Bien, entonces 480 kilómetros, 15 kilómetros en la dirección vertical, que es 2 veces la escala de presión, 39 metros, aire seco, aquaplanet, porque tampoco podemos tirar la plata, y números de Rossby y de Froude realistas para estas escalas. Esto es en falso color, esto es la anomalía en la temperatura, ¿no? O sea, más caliente, más frío. Esto es un zoom en esta región. Y esto es un zoom en esta región. O sea, esto que está acá no es ni un píxel acá. Y fíjense que hay inestabilidades, hay un montón de mezclado. Ahora, esta simulación está forzada en esta escala, con lo cual, en la escala de esta cajita. O sea, los movimientos característicos son básicamente los de convección, o sea, la altura vertical,
Estas estructuras que aparecen de 400 kilómetros aparecen por upscaling, no tenemos circulación global acá. Y eso es un poco lo que queríamos calcular, es cuánta energía va a las escalas grandes. Esta es un poco la dinámica. Acá, una cosa divertida de esto es que solo, aún sin una circulación global, y esto es algo que las ecuaciones sabemos que tienen que hacer, aparecen vientos horizontales. Aparecen vientos térmicos con gradientes verticales, cada capa apunta al viento medio en una dirección diferente, y esto es algo que sabemos que tiene que pasar. Esto lo publicamos, estamos re contentos, lo publicamos en Science el año pasado, y el resultado importante acá es este. Acá está cuantificado el porcentaje de energía por unidad de tiempo que hace upscaling. O sea, cuánta de la energía en escalas de los 15 kilómetros va a escalas más chicas, la mayoría, y hay un 5% para parámetros realistas en la atmósfera que va a parar, que hace upscaling y va a parar a escalas más grandes. ¿Sí? Fíjense que 15 kilómetros es justo, está muy cerca del corte. Hace un rato les decía, el pronóstico se hace con una resolución de 4 kilómetros. Eso significa que el primer filtro de Smagorinsky estaba más o menos, debe estar en los 5 o 6 kilómetros, y el otro, se hace en dinámico, está en los 8 o 10. Entonces, esto está justo ahí y es donde uno empieza a pegarle. Si uno quiere refinar la resolución de los modelos, uno empieza a... Bien, entonces yo prometí 45 minutos, así que me voy a saltar esto. Solo les voy a decir lo siguiente. Hay otra cosa muy linda de esto, que es que el espectro que vemos, esto es el espectro horizontal, que es el que uno mediría con aviones o con una imagen satelital, es compatible en cada escala con lo que se observa, con Nastrom Gauge en escalas de los cientos de kilómetros, con mediciones que hay un montón, en escalas entre 15 y 1 kilómetro, y hay muy poquitas simulaciones, muy poquitas mediciones en las escalas de las decenas de metros. En el servicio meteorológico, Paola, con gente de Alemania, hicieron mediciones en la Antártida, y en cada rango tenemos leyes de escala que son compatibles con lo que se observan, así que estamos bastante contentos con eso. Conclusiones un poco, o sea, están viniendo cambios. Ese es el bottom line. Tenemos que pensar que no hay, a veces, en este momento yo lo que veo, y pasa en un montón de áreas, hay como 2 campamentos, ¿no? O sea, el grupo de ya está, se acabó todo, hay que hacer IA y chau, se murió la ciencia tradicional que conocemos. Si queremos ser Ptolomeo, está bien, pero no es lo que queremos. Entonces, eso no me parece una buena idea. Después está el otro campamento, que es el de no, IA, sucio, chancho, es una caja negra, no se entiende lo que hace. Pésima idea también. Entonces, hay que encontrar un término medio, hay que usar las nuevas herramientas, pero eso significa que hay que seguir trabajando tenemos que seguir trabajando en modelado numérico tradicional, en observaciones, en experimentos. Van a tener más vigencia, no menos, porque para que la IA funcione bien tenemos que tener buenos datos, ¿sí? Eso también significa que en el modelado numérico tradicional, en las observaciones, en los experimentos, tenemos que hacer cosas nuevas. Es muy probable que sí, seguir preocupándonos por simulaciones con una resolución de 20 kilómetros, para un problema particular puede estar bueno, pero como breakthrough es muy probable que no pase, porque la IA va a tomar un montón de espacio ahí. Pero después hay otros lugares en los cuales la IA no puede modelarnos lo que no le enseñamos. Entonces, hay problemas en los cuales tenemos que mejorar tecnología, tenemos que hacer cosas nuevas con la forma tradicional de hacer ciencia para iluminar a las nuevas aplicaciones. WeatherNext es lo que está vendiendo Google, y les digo, eso se está entrenando. Hay que generar datos y hay que generar infraestructura y capacidad de cómputo para que esto funcione. Tenemos que modernizarnos y empezar a usar GPUs. Y bueno, y después temas que me gustan a mí, para mí hay un montón de cosas en microescala, en transporte de material particulado, en formación de nubes y organización de patrones. Hay mucho por hacer ahí que la IA no puede generar de la nada.
Sí, así que gracias. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Tenemos acá Luis, obvio. Hola, Pablo. Buena charla. Vos criticabas al principio el tema del desarrollo de modelos, que no se pasó a GPU y estas cosas. Si bien, no digo que no, aquí tenemos compañeros brasileños que hace 15 años publicaron un artículo que corre en el Word en un PlayStation. No sé cómo quedó ese proyecto. Pero también creo que hay un problema más de fondo, que es los modelos tradicionales, digamos, quien los desarrolla y los mantiene son equipos de 3-4 personas. Si estas 4 personas encima de parte de mantener los códigos tienes que decirles, ahora agarrad, pasádmelo todo a C++, porque el Fortran ya está anticuado, a GPUs y así, no pueden, pero no hay una fuerza laboral para todo esto. Yo sé que lo hicieron, por ejemplo, en Suiza ya está hecho, Litiace tiene un supermodelo que corre un modelo atmosférico tradicional, pero ya está en GPU y hacen burradas que, como vos decís, son de futuro. Pero creo que el problema de fondo es un problema de financiación, porque no tenemos el área, los recursos que tienen muchas otras áreas científicas, ¿no? Vos te pones miras presupuestos de centros de investigación, el ENCAR mismo, que sí, me parece que lo miró un día y eran 200 millones al año, te vas a un telescopio, los que están en Atacama, y te gastan 500 millones de dólares en un año, y es solo un telescopio para astronomía. Pero cuando el ENCAR, por ejemplo, que es el gran centro, digamos, de referencia en meteorología, solo tiene 200 millones, no puede ir siguiendo la tendencia del hardware. Evidentemente que tendrían que haberlo hecho, pero, repito, eran 5 personas codificando el modelo. No puedes encima exigirles que cada 2x3 estén pendientes de pam, param, param. Aparte que la complejidad de los modelos añade todos los procesos de sumalla y así, no están, por ejemplo, en tu modelo, ¿no? Por ejemplo, que es un poquito más solo de dinámica. No lo conozco todo, pero más o menos he interactuado con estudiantes tuyos y sé que es relativamente más sencillo que los de atmósfera totales. Ya no hablamos de los modelos climáticos que acoplan océano, suelo, que son absolutamente otros tipos de dinámicas. Sé que en el área vamos muy retrasados en cuanto a evolución tecnológica, pero no es porque creo yo que hayan sido porque alguien decidió, no, la GPU es una tontería, no hagamos eso. Ahora tendríamos que hacer por obligación, porque, por ejemplo, el ICTP ya no puede simular porque su modelo no corre en GPUs y solo hay nuevos centros que tienen GPUs. Lo que pasa en Clementina aquí es otro ejemplo. Pero yo diría que la reflexión es más que es el desfinanciamiento que tenemos en el área que imposibilita ir acorde a las nuevas tecnologías. Y con eso me da mucho miedo lo que está pasando con Google y estas cosas, que están apoderándose de todo, y no nos olvidemos. Ahora lo están haciendo muy lentamente porque todo queda muy bonito, pero no dejan de ser negocios. Y cuando ellos decidan cerramos el grifo, ¿qué pasará con toda la meteorología, todos los servicios meteorológicos del mundo? Porque no tendremos acceso a todo esto. Por suerte tenemos el Centro Europeo que ahí sigue metiéndola y rompiéndola, pero llegará un momento que la Unión Europea diría, no, basta, no podemos competir contra Google. Y aquí yo creo que hay un problema. Si quieres, yo estoy encantado, y hace días y meses que hablo con Marisol de sentémonos, hagamos un modelo con C++ desde cero, de atmósfera, que corra en GPUs o en cualquier nueva tecnología del futuro. Hagamos un proyecto conjunto de F, de CAU y de C que esté preparado para correr en las tecnologías de ahora, las del futuro y las de aquí 30 años, en cualquier lenguaje o en cualquier estructura. Pero esto requiere equipos técnicos y conocimiento que no tenemos. Sí. Yo te voy a dar una opinión al respecto. Para mí hay 2 componentes acá, y yo esta historia la conozco bien de adentro, porque de hecho ahora volví a asesorar a ENCAR y una de las preocupaciones tiene que ver con esto. Ahora, a mí me parece que acá pasan 2 cosas. Hay grupos de gente que movió códigos a GPUs. Brasil es un caso. Son 4 o 5 personas. Y es súper loable.
El problema es que estos códigos tienen una parte que yo no la tengo en Ghost y los que hicieron las versiones, por ejemplo, de Word para GPUs o de RAMs para GPU, tiene una parte que es la operativa. Y eso requiere un apoyo de la comunidad para que la versión que uno pone en un repositorio, un montón de manos le empiecen a agregar todo lo que vos decís que necesitas para operaciones. Yo eso lo tengo clarísimo. Y yo creo que ahí lo que falló es la comunidad. Y te voy a decir por qué. Porque la comunidad en algún momento se sintió cómoda sabiendo que tenía máquinas dedicadas. La comunidad de ciencias de la vida, por ejemplo, que nunca tuvo máquinas dedicadas, se vio obligada a sentarse con DOE en los Estados Unidos a actualizar todos sus códigos. Porque sabían que no les iban a comprar una máquina de 500 millones de dólares. Y entonces, hoy agarrás cualquier código de ciencias de la vida, complejísimos, y corren en una CPU, en una GPU, en un ARM, en lo que le tires. Esta comunidad en la cual yo asesoré a Encar en la compra de computadoras y me siento parte, es cierto que tenés un montón de gente que dice, podemos comprar una máquina para nosotros, y Noah va a comprar la máquina que nosotros digamos. Entonces, ¿para qué jugárnosla a comprar ARM? Si con los procesadores de Intel anda bárbaro el código. Y como vos decidís cómo gastar la plata, y no tenés que negociar con DOE una máquina de 500 millones, te quedás en el hardware. Esa es la otra componente. Y esa componente, el problema es que cuando te pasó la ola, pagás un costo enorme. O sea, yo voy a contar una historia que para mí es el equivalente y para mí fue muy formativo. Ghost hoy tiene cientos de usuarios. La razón por la cual se volvió popular es gracias a que los franceses hicieron esta estupidez. O sea, cuando los franceses en los 90, los franceses tenían ahora se vendió, pero tenían una empresa que se llamaba Bull, que le fabricaba sus supercomputadoras. Y en los 90, cuando toda el área de cómputo se movió a los clústeres distribuidos porque eran mucho más económicos, los franceses dijeron, Bull es nuestra, hacen máquinas vectoriales como las viejas Cray, son más rápidas, esto es una moda y nosotros vamos a seguir generando códigos para máquinas vectoriales. Lo que pasó es lo mismo que pasa ahora acá, que es que Francia siguió comprando máquinas vectoriales hasta que llegaron los 2000, una máquina vectorial era 10 veces más lenta, salía 10 veces más cara y el gobierno francés dijo, ¿saben qué? Yo no les pago más esta fiesta. Entonces un montón de colegas que hacían turbulencia de golpe se encontraron con que tenían código que hacía 20 años que no le tocaban una línea. Y yo estaba en Boulder y de golpe empezaba a venir todas las semanas alguien de Francia y decirme, enséñame cómo usar tu código, porque compraron máquinas que no sabemos ni cómo usar y mi código era el que estaba listo. Entonces, hay dos partes. Una es, tenés que tener esos grupos de 4 o 5 personas que generan el know-how, que lo que genera es el prototipo. Esto se hace así. Y eso pasó. Y después lo que tenés que tener es una comunidad que esté dispuesta a pagar el costo de decir, el código va a estar a medio atar, vamos a tener que ponerle esfuerzo, pero no nos van a pagar la fiesta por siempre. Eso es lo que no pasó. Y eso es lo que hay que conseguir que pase. Porque lo que pasa es esto. Llega un momento que el gobierno te dice, compramos una máquina que es 20 veces más grande y salió el doble. O sea, salió un décimo. De hecho, ya pasó y ahí. El DOI tiene el primer modelo que escala a exascale. Pero está hecho desde cero. Tardaron 3 años en hacerlo. Pero son estas instituciones que tienen los recursos para poder hacer eso. Pero si al mismo tiempo tienes que estar simulando, hay parte operativa que no permite hacer todos esos desarrollos, a no ser que seas un gran centro, ¿no? Sí, ese es el desafío. Después la comunidad, porque no lo va a hacer un solo grupo, la comunidad tiene que hacer lo que hizo desde los 70, que es ir poniendo todos los módulos que necesitas. Yo sé que es muy complejo, pero si no, lo que va a pasar es lo que vos decís. Va a llegar un punto en el cual los países van a decir, le compramos a Google, y justo hace un ratito, antes de empezar la charla, lo hablábamos, un problema enorme con eso es
ahora vos te bajás el modelo, pero el modelo no va, en IA el modelo no vale nada si uno no tiene los pesos. Y si te dejan de dar los pesos, el modelo abierto sirve tanto como la capacidad que uno tiene de acceder a datos masivos para entrenar y de un montón de hardware para entrenar. Sí, ahí hay un problemón a futuro. Bueno, tiempo para una pregunta más. Hola Pablo, muy buena tu charla, me gustaron mucho los ejemplos. Te quería preguntar sobre la cuestión ética y ambiental del uso de IA, que siempre se habla mucho del consumo de agua, del consumo de energía. Si podías hablar un poco sobre esto. Gracias. Está buenísimo. Y la respuesta, a ver, hay un montón, está buenísima la pregunta, porque siempre uno tiene que dimensionar, cuando aparece una tecnología nueva, uno cuenta el costo de esa tecnología, pero un buen ejercicio es también comparar el costo de esa tecnología con la previa. Porque si frenás la introducción de la nueva tecnología por el costo que tiene y no comparás si en realidad no te genera una reducción, estás al final del día pagando un costo mayor. Entonces, el ejemplo de Clementina y Guaira es un muy buen ejemplo. De hecho, ya que estamos, a NCAR le pasó exactamente lo mismo hace unos 20 años. O sea, si vos te quedás en CPUs, pasa lo que yo les comentaba, que es que cada vez tenés que agrandar más el data center. NCAR tuvo que mover el data center de Colorado a Wyoming porque llegó un momento en el cual la superficie en metros cuadrados que necesitabas para poner una supercomputadora para hacer pronóstico tenía un costo, un impacto ambiental y un costo en metros cuadrados, que Colorado es más caro el metro cuadrado, centros de esquí, que no lo podían pagar. Y hoy lo que les está pasando, que ya no queda otra que empezar a comprar máquinas con GPU, es que armaron un data center enorme en Wyoming y les sobra espacio. Entonces, Clementina necesita agua y Wairamullo no. Pero Clementina consume, si lo pensás en capacidad de cálculo, consume 1/10 de la electricidad y de los costos de refrigeración de Wairamullo. Entonces, la inteligencia artificial genera desafíos para el data center, sobre todo en lo que tiene que ver con entrenamiento. Por eso es lo que yo le comentaba a él. Mientras ahora te están dando los pesos gratis, está buenísimo. El día que Google diga o pagás y te doy los pesos o entrenalo vos, yo soy bueno con la comunidad científica y te lo doy gratis, ahí vas a tener que tener un data center enorme y ahí sí estás pagando un costo muy grande. Pero después para ejecutar la red, el costo es relativamente bajo, la arquitectura es buena, entonces no está mal. ¿Sí? Y respecto del agua, que muchas veces se dice, todos estos, hay algo que a veces me parece que se está explicando mal para el público. Estos sistemas tienen circuito cerrado de agua. No es que entra el agua de la canilla y la tirás contaminada. Entonces vos lo que haces es, hoy el servicio meteorológico de hecho migró su data center a refrigeración por agua porque es más eficiente en términos ambientales. Entonces tenés un tanque de agua y esa es agua que circula, pasa por filtros y la cambiás muy, muy cada tanto. Entonces, si te digo la cantidad de litros que pasan por Clementina por segundo es delirante. 140 litros por minuto pasan por las tuberías. Pero eso no significa que se tiran 140, no va por ahí. Bueno, muchísimas gracias por tu exposición.